Hola, hola, ¿qué tal, Abigail? Vamos a comenzar nuestra clase, vamos a orar para comenzar. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por esta clase de hebreo que podemos tener, que nos das esta oportunidad por este medio. Señor, pedimos la guía y la dirección del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a seguir hablando de lo que la semana pasada, la otra semana, habíamos estado viendo. Vimos, bueno, ya vimos todas las consonantes, todas las vocales, y habíamos empezado a ver algunos otros puntos, de esos puntitos, los nikud, que se llama en hebreo, qué significaba. Habíamos visto el dagesh, el dagesh. ¿Ah? El dagesh es un puntito dentro de una consonante, habíamos dicho, eh, eh, que había dos tipos de dagesh. Teníamos el dagesh débil, ¿ah? El dagesh débil, que solamente se coloca en las consonantes Begad Kefat. ¿Qué son las Begad Kefat? Son esas 6 letras, esas 6 consonantes que sí o sí tienen que llevar dagesh al principio, ¿tá? Cuando comienza una sílaba o cuando comienza una palabra. Lógicamente, si comienza una palabra, comienza una sílaba, ¿tá? Entonces, esas palabras que llevaban una Begad Kefat, si abre una sílaba, tiene que llevar el dagesh, ese puntito. ¿Tá? Solo se coloca el dagesh débil solo va en las Begad Kefat. ¿Tá? Y en algunas consonantes produce un cambio fonético. ¿Tá? Es decir, por ejemplo, en la Bet, en la Kaf y en la P, por ejemplo, si la Bet, si tiene el dagesh, ¿eh? Si tiene el dagesh, entonces, por ejemplo, si tiene el puntito acá, el dagesh va a sonar como una B larga. Si no tiene, va a sonar como una V corta, ¿tá? Como una V. ¿tá? La kaf también, si tiene el dagesh, va a sonar como una C, como una K. ¿tá? Pero si no tiene el dagesh, va a sonar como una J. ¿tá? Va a sonar como una J si no tiene. Y también la P, si tiene el dagesh, va a sonar como una P, pero si no, va a sonar un sonido F. ¿tá? O sea que en esas 3 consonantes se pronuncia un cambio fonético. En las demás no. ¿tá? En la Dalet, en la Gimel no pasa nada. Pero si abre una sílaba, tiene que llevar, sí o sí, tiene que llevar dagesh. Ese es el dagesh débil. ¿tá? El dagesh débil. Va solamente en las 6 letras Begad Kefat. Se llama Begad Kefat justamente por eso. Es un recurso mnemotécnico para uno memorizar, porque uno, por ejemplo, se le pregunta, ¿cuáles son las 6 Begad Kefat? Ay, no me acuerdo, pero ya en el nombre mismo ya están las Begad Kefat. ¿eh? La B, la Gimel, la Dalet, la Ke, la P, la Tav. ¿eh? Entonces es un recurso mnemotécnico para poder recordarlas. Son las Begad Kefat. ¿eh? Y el dagesh débil solo va en las Begad Kefat. También habíamos visto que el dagesh no va en las guturales.
Las guturales son la Aleph, la Ain, la Hei y la Het. Esas son las 4 guturales que aquellos que estudian hebreo, eso nos van a seguir de por vida, las 4 guturales, porque esas guturales nos van a complicar la vida después cuando empecemos a estudiar verbos, un verbo que comienza o que tiene una gutural, eso nos va a complicar la vida y va a hacer que ese verbo sea totalmente irregular. Por eso las 4 guturales hay que recordarlas porque va a tener, en toda la gramática va a tener un tratamiento especial, las guturales. Las guturales nos complican la vida, la Aleph, la Ain, la Het, la Hei, y también la Resh, que la Resh no es gutural, no es una gutural. Cuando decimos guturales es que se pronuncia con la garganta, se pronuncia con la garganta, se llama guturales, las 4 guturales. Y la Resh, que la Resh no es una gutural, pero ¿qué pasa? Se comporta como una gutural. Entonces, las guturales se llevan muy mal con el dagesh. Se llevan mal con el dagesh. No admiten dagesh. Y la resh también, que no es gutural, pero se comporta como una gutural. Entonces tenemos 2 tipos de dagesh. El dagesh es ese puntito que decíamos, ¿no? 2 tipos de dagesh. El dagesh débil, que solo va en las begad kefat, ¿no? Y el dagesh fuerte, tenemos el dagesh fuerte. ¿Qué hace el dagesh fuerte? Duplica la consonante. Por ejemplo, nosotros acá tenemos Isha. No sé si se está viendo la diapositiva. Sí. Tenemos Sí, está Isha. bien. Isha es mujer. Ish es hombre, Isha es mujer. Y vemos acá que la Shin, no sé si se alcanza a ver, la Shin tiene un Sí, se ve puntito. perfecto. Tiene un puntito. Ese puntito es el dagesh. Pero ese no es un dagesh débil. Porque el dagesh débil dijimos que solo va en las begad kefat. Y la shin no es una begad kefat. Por lo tanto, es un dagesh fuerte. ¿Qué hace el dagesh fuerte? Duplica la consonante. Entonces, la división silábica entonces sería isha. O sea que es como si hubiera 2 shin. Acá tenemos una i. Esta es una aleph, que lógicamente la aleph no suena. Después tenemos una hirik, que es una i. Porque cuando una palabra comienza con una vocal, comienza en forma fonética, ¿no? Con una vocal, nosotros tenemos que poner una consonante que no suene para colgar esa vocal. Esa vocal no puede estar sola. Tiene que tener una consonante para colgar. Es como ese clavito que uno pone para colgar el cuadro. El cuadro no puede quedar flotando en el aire, porque se va a caer. Y así también una vocal tiene que tener una consonante para colgar de esa consonante. Entonces, acá tenemos una que no suena, una aleph, y colgado tenemos la i. Entonces vamos a decir isha, isha. Entonces, esta shin es un dagesh fuerte. ¿Por qué nos damos cuenta? Lo más sencillo, por ejemplo, si en un examen se le pregunta, ¿cómo sabe que este dagesh es fuerte y no es débil? ¿Por qué? Porque la shin no es una begad kefat. Al no ser una begad kefat, solamente puede ser un dagesh fuerte. Y el dagesh fuerte, ¿qué hace? Duplica la consonante. Entonces, si yo voy a dividir en sílabas, es como si hubiera 2 shin. Voy a decir, como dice acá, isha, isha. Hay 2 shin, porque ese dagesh fuerte la duplica. Tenemos otro ejemplo acá. Tenemos hayim, hayim, hayim quiere decir vida, vida. Entonces tenemos una yod acá, una yod. La yod se dificulta verla porque es la letra más chiquitita.
¿ah? Pero vemos que adentro tiene el puntito, tiene el dagesh, ¿ah? Tiene el dagesh, por lo tanto, esa yod se duplica. Entonces, es como si dijéramos ayim, ¿ah? 2 yod. Eso es el dagesh, el dagesh. Ahora, ¿cómo identificar un dagesh fuerte en una consonante begad kefat? Muy bien. El dagesh débil, como ya dijimos desde el principio, hace mucho tiempo que venimos diciendo, el dagesh débil está al comienzo de una sílaba y precedida de una consonante. ¿Ah? Por ejemplo, acá tenemos nosotros, vamos a sacar el puntero. Tenemos acá, el dagesh débil está al comienzo de una sílaba. ¿Ah? Por ejemplo, tenemos Mishkan, que quiere decir tabernáculo, morada, Mishkan. ¿Ah? Entonces, nos damos cuenta que este es un dagesh débil por dos cosas. Primero, porque está en una begad kefat. La kaf integra ese grupo de las 6 consonantes begad kefat, entonces es una begad kefat. Pero además de eso, está precedida de una consonante. Estos dos puntitos, que ahora lo vamos a ver en un rato, es un sheva. El sheva indica que ahí no hay vocal. Acá hay una vocal, debajo de la mem hay una vocal que es una hirik, es una i, esto dice mi, pero acá no hay vocal, o sea, mish, mish, y acá termina la sílaba, Entonces, esos dos puntitos está diciendo, bueno, ahí no hay vocal, ahí se termina la sílaba. Mishkan. El dagesh débil, dice la teoría, el dagesh débil está al comienzo de una sílaba y precedida de una consonante. Esto no es vocal, entonces está precedida de una consonante. Mishkan. Ese es cómo identificar el dagesh débil. El dagesh fuerte, ¿cómo identificarlo? El dagesh fuerte está precedido por una vocal. Por ejemplo, acá tenemos sadik, zadik, zadik. Entonces, este es un dagesh fuerte. Es un dagesh fuerte, ¿por qué? Porque está precedido por una vocal. Esta es una vocal, es una A, una pataj. Recordemos que hay dos A. Está la A larga y la A breve. La A larga es la kamatz, la A breve es la pataj. Está precedido por una vocal. Entonces la teoría dice que el dagesh fuerte está precedido por una vocal y esta está precedido por una vocal. Entonces esta dalet acá tiene un dagesh que es fuerte. ¿Y qué va a hacer el dagesh fuerte? Dijimos, duplicar la consonante. Entonces, si lo voy a dividir en sílabas, voy a poner dos veces el sonido D. Voy a decir sad, dik, sad, dik. Entonces, acá tenemos esta dalet. Dijimos que la dalet integra ese grupo de las begad kefat, porque en el nombre nos está diciendo begad kefat. Es una begad kefat. Las begad kefat llevan dagesh débil, pero en este caso, esta dalet no está funcionando como un dagesh débil, sino como un dagesh fuerte. ¿Por qué? Porque está precedida por una vocal. O sea, no está comenzando una sílaba, no está abriendo una sílaba, porque la sílaba viene hasta la dalet, sad, sad. Distinto que acá se terminaba la sílaba, mish, y después esta habría otra sílaba, kan. En este caso no.
Zadik, es un dagesh fuerte. Un ejemplo, y acá tenemos un ejemplo de una palabra con los dos tipos de dagesh, que es babayit, que quiere decir en la casa, quiere decir. Ba es una preposición que se puede usar como en la casa. Bait es casa. Bait. Bait es casa. De ahí viene la palabra, por ejemplo, Belén, que es Beit Lehem, casa de pan, Beit Lehem. Después, por deformación, se latinizó esa palabra y llegó hasta nosotros como Belén, pero originalmente es Beit Lehem. Entonces, Babait, en la casa, y acá tenemos dos ejemplos. Tenemos dos letras con dagesh. Tenemos la primera, que es un dagesh débil, porque la teoría del dagesh débil dice que está al comienzo de una sílaba. Y acá está al comienzo, porque si está al comienzo de una palabra, lógicamente que está al comienzo de una sílaba. Es un dagesh débil. Y además integra ese grupo de las Begat Kefat. Después tenemos otra bet, que aunque integra el grupo de las Begat Kefat, sin embargo, acá no está funcionando como dagesh débil, sino como dagesh fuerte. ¿Por qué? Porque la teoría dice que si está precedida por una vocal, es un dagesh fuerte. En ese caso es Babait. Esta bet hay que duplicarla si lo voy a dividir en sílabas. Para pronunciarla no, la pronuncio así nomás. Pero si voy a dividir en sílabas, esta se duplica. Ese es el dagesh fuerte. O sea que el dagesh es ese puntito que va en las consonantes. Menos, ¿en cuáles? En las guturales. Las guturales va a ser el eterno dolor de cabeza por los siglos de los siglos. Para todo estudiante de hebreo, las 4 guturales nos van a complicar. La Aleph, la Ain, la Hei y la Het. Y también, por si fuera poco, por si poco problema tuviéramos, también la Resh nos viene a complicar, porque aunque no es gutural, pero se une a las guturales y se comporta como una gutural y también nos complica la vida. O sea que el dagesh y las guturales no se llevan bien. Después tenemos el shva o sheva, como en algunas gramáticas lo van a ver como sheva, en otras gramáticas la van a ver como shva. El shva indica la ausencia de una vocal debajo de una consonante, ocupa ese espacio vacío. Se lo identifica por 2 pequeños puntos verticales debajo de la consonante. Toda consonante en hebreo tiene que tener su vocal, a no ser que esté al final de una palabra, ¿no? Pero si no, tiene que tener su vocal. Solamente la Ain es la única, la Aleph es la única que puede estar tranquilamente sin su vocal, pero si no, todas las otras tienen que tener su vocal. O abajo o arriba, en el caso de la Holem, la O es la única que se pone el puntito arriba, pero toda vocal, a no ser la Aleph, tiene que tener su vocal. Ahora, si no tiene su vocal, se tiene que poner esto, un sheva, porque hay casos de palabras que no tienen, consonantes que no tienen su vocal, pero en la graficación para escribirla hay que ponerle estos 2 puntitos. Entonces eso nos va a decir que esa consonante no tiene vocal. La única que puede estar tan campante, muerta de risa sin ningún problema, sin el sheva, es la Aleph. Pero todas las demás, si no tiene vocal, tiene que tener
esto que es un Sheva. Hay dos tipos de Sheva. Puede ser uno que se pronuncia, un Sheva sonoro o móvil, como dicen algunas gramáticas, y el otro Sheva, el mudo, el que no se pronuncia. El Sheva se pronuncia en algunos casos como una E muy cortita, solamente en los siguientes casos. Por ejemplo, cuando inicia una sílaba. ¿Eh? Cuando inicia una sílaba, suena como una E. También suena debajo de la primer consonante de una palabra. Cuando está al principio de una palabra, suena como una E. A pesar de que el Sheva no es, hacemos la aclaración, que no es una vocal, pero se pronuncia como una E muy cortita en estos casos. Cuando inicia una sílaba, cuando está debajo de la primer consonante de una palabra, o cuando es el segundo de dos Shevas consecutivos, excepto al final de una palabra. Y acá tenemos un ejemplo, Bereshit. Esto es lo primero que aparece en la Biblia. Cuando nosotros abrimos la Biblia hebrea, lo primero que encontramos es esto, Bereshit, que es Génesis 1:1. ¿Ah? Acá tenemos una preposición que indica en, y Reshit en el principio, Y esta Resh, esta Aleph y esta Shin forman la palabra Rosh, que después la vamos a ver que es cabeza. Entonces está diciendo en la cabeza o en el principio, ¿tá? Porque la palabra Rosh, que es cabeza, se puede usar también para principio, ¿tá? En el principio. También se usa para principal, por ejemplo, un jefe, alguien que tiene autoridad, es un Rosh, es una cabeza. ¿tá? Entonces, acá se dice Bereshit, en el principio. ¿tá? Esta Bet, que se une, las preposiciones en hebreo se unen a la palabra, al sustantivo. ¿tá? Entonces, dice Bereshit, en el principio. Y así mismo se llama el primer libro de la Biblia en hebreo. En hebreo no se llama Génesis. En el Tanaj, ¿ah? Que es la Biblia hebrea, ¿ah? No se llama Génesis, se llama Bereshit, porque es la primera palabra que está en el libro. Bereshit. Entonces acá tenemos, ¿ah? Tenemos una Bet con una Sheva, con un Sheva. ¿ah? Entonces acá lo vamos a pronunciar Bereshit, Bereshit, Bereshit. ¿ah? Acá no hay vocal, acá no hay vocal. Por eso, al no haber vocal, se tiene que señalar. ¿ah? La única que puede estar tan campante, sin vocal y sin nada, es la Aleph. Y acá está la Aleph, tan campante, ni cosquilla le hace. ¿ah? Ahí está ella. Pero las otras sí tienen, si no tienen su vocal, tiene que ser señalado por un Sheva. Entonces, dice, la teoría dice que suena como una E muy cortita cuando inicia una sílaba. ¿ah? O cuando está debajo de la primer consonante de una palabra. En este caso está debajo de la primer consonante. ¿tá? Por eso tiene que sonar. ¿tá? Bereshit. Bereshit. Tiene que sonar. Otro ejemplo de Sheva móvil o sonoro es, por ejemplo, acá. Iktebu. ¿tá? Iktebu. ¿tá? Iktebu. Que quiere decir él escribirá. ¿tá? Iktebu. ¿tá? Y en este caso tenemos, no está al principio
pero sí abre una sílaba, sí abre una sílaba. ¿Por qué? Porque tenemos una yod, tenemos una jiri, que es una i, y tenemos una kaf. Tenemos una kaf. Y acá termina la primera sílaba. Acá termina la primera sílaba y acá empieza la segunda. Y la teoría dice que cuando es el segundo de dos sheva consecutivos, en este caso el primero no va a sonar, el segundo sí. Dice la teoría que suena cuando inicia una sílaba, cuando está debajo de la primera consonante de una palabra, o en el caso de dos sheva consecutivos, cuando es el segundo. Acá este no va a sonar, entonces voy a decir ik tebu, este no suena, ik tebu, suena el segundo. Y después dice que el sheva móvil se translitera como una E al revés. Hay muchos libros de teología o de hermenéutica, diccionarios bíblicos, o algo así, que traen palabras en hebreo o en griego. Entonces, no las ponen con los caracteres hebreos, sino con la transliteración, que es un convenio internacional. La transliteración lingüística es una transliteración lingüística. Entonces, en la transliteración lingüística, una E al revés es un sheva. Así que hasta ahora hemos visto el dagesh, que era ese puntito que se pone en las consonantes, y el sheva. El sheva. El sheva tampoco puede ir el sheva sonoro, el que suena, el sheva móvil, tampoco puede ir en las guturales. Ahí están las guturales de vuelta, nos vuelven a patear el tablero y porque no admiten dagesh, sheva, las guturales, sheva sonoro. No admiten. Solamente en algunos casos, muy pocos casos, sheva mudo. Pero es muy difícil ver una palabra, una gutural con un sheva. Bueno, después tenemos, ¿qué vamos a ver acá? Las formas básicas de los sustantivos y los adjetivos. Acá tenemos una samej, que es una S. Es una S. Esta es una samej. Esta es una bab. Pero habíamos dicho, cuando nosotros vimos las vocales, que hay algunas consonantes que se usan como vocal. Son lo que se llama las mater letioni, las madres de lectura, que se usan algunas consonantes como la bab, la hei, la yod, en algunos casos se usan como vocales. Entonces, esta bab no está funcionando como una consonante, sino como una vocal. Y la bab, cuando tiene el puntito arriba, va a sonar como una O. Pero cuando tiene el puntito abajo, en el medio, va a sonar como una U. Entonces yo, por ejemplo, yo puedo escribir, por ejemplo, yo puedo escribir mi nombre. Hugo. Ahí no se está viendo. Ah, ahora sí. Ahora Vale. sí. Sí, sí, sí. Yo puedo escribir Hugo. Tenemos la H, que es la Hei. Y acá voy a escribir una U. U. Acá voy a poner una Gimel. Y después voy a poner la O. ¿Y qué voy a usar para la O? Otra Bab. Otra Bab. Entonces, acá dice sus. Esta es una Sameh
esta está funcionando como una U y esta como una Samek. O sea que acá dice sus. ¿Ah? Entonces, esta de acá no está funcionando como una BAB, sino como una U. O sea que esto nos está diciendo que esta es una S, esta es una U y esta es otra S, sus. ¿Ah? Porque la BAB se puede usar también como, en algunos casos, como vocal. Si yo le pongo un puntito arriba, va a ser una O. Si yo le pongo un puntito en el medio, va a ser una U. Por eso acá mi nombre, por ejemplo, dice Hugo. ¿Ah? Y hay dos BAB. Acá hay una BAB y acá hay otra, pero está funcionando como vocal. Hugo. Entonces acá dice sus. ¿Qué es sus? Sus es caballo. Entonces acá tenemos nosotros la forma básica de los sustantivos y adjetivos. ¿No? Los sustantivos, la forma básica, el plural de los masculinos es im. Es im. El lápiz, ¿dónde está acá? ¿Ah? El plural es im. ¿Ah? Entonces ahí dice su, sim. Su, sim. ¿Ah? El plural es im. Su, sim. Su, sim. Esto es caballos. Caballos. Los sustantivos, esto es en singular, es decir, acá hay un caballo. ¿Ah? Un caballo. Es difícil escribir así con él. Y acá es el plural. Esto va a decir caballos. ¿Ah? Caballos. Caballos. ¿Ah? El plural para el masculino es im, en las formas regulares. Después vamos a ver que hay irregularidades, pero lo regular es im. Cuando nosotros vemos una palabra que termina en im, en hebreo es un plural, por lo general es un plural. ¿Ah? Entonces acá dice, acá es un caballo, y acá son varios caballos, susim. Hay quienes dicen que porque Dios en hebreo es Elohim, y Elohim es un plural. Entonces algunos dicen, pero ustedes son politeístas, porque la Biblia dice dioses, pero no dice dioses. ¿Por qué? Porque es lo que se llama un plural majestático. Es un plural para dar majestad, ¿tá? Para exaltar a Dios. O sea, que no está diciendo dioses, porque el primer versículo de la Biblia es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ah? Bereshit bara Elohim. Bereshit, ya lo vimos hace un ratito, Bereshit en el principio. Bereshit bara Elohim. En el principio, bara es del verbo crear, ¿ah? Elohim, Dios. Bereshit bara Elohim. Entonces uno dice, bueno, pero ya en el principio de la Biblia ya está diciendo que hay varios dioses, porque Elohim es el plural. ¿Ah? Pero es un plural majestático, porque lo que está haciendo está exaltando a Dios, por eso es un plural, se llama majestático. ¿Y cómo nos damos cuenta que no dice dioses? Porque el verbo bara está en la tercera persona singular. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. Porque si fueran los dioses que crearon, no diría bara, diría en el principio crearon los dioses. Crearon los dioses. ¿Ah?
pero sin embargo dice creó, en el principio creó Dios. Por eso que no está hablando de un politeísmo ahí, sino es una forma de exaltar a Dios. Tiene la forma de plural masculino. Pero el plural femenino, esto es susá. Susá es femenino, sería yegua, susá. Como diría el plural femenino es ot, susot, susot, susot. Esto es el plural. Este es el singular y este es el plural. El plural de sus es im. El plural de susá, que es la forma femenina, esta es la forma femenina. La forma femenina se forma con la letra que sea. Vamos a poner una alef simbolizando cualquier letra. Ponemos una A, una kamat hei. Esta es la forma femenina. La mayoría de las palabras que terminan así es la forma femenina, susá. Susá es la forma kamat hei, es la forma femenina. Pero eso no es singular, pero en el plural es ot. Por eso nosotros cuando decimos hermanos y hermanas, hermanos es ahim, hermanos, y ajot, hermanas. Ahim y ajot. Porque el plural de masculino es im y el plural femenino es ot. Muy bien. Así que después vamos a ver que hay irregularidades en esto. Esto es la mayoría de las palabras, los sustantivos son así, forman sus plurales de esta manera. Hay veces que no se forman los plurales de esta manera, son irregulares. Como en todo idioma hay irregularidades, pero eso lo vamos a ver la clase que viene. Entonces, lo dejamos para acá, por acá. Así que hoy vimos el dagesh, que es ese puntito. Vimos el sheva, que es lo que indica que debajo de esa consonante no hay una vocal. Y vimos los singulares y los plurales de los sustantivos. Así que entonces vamos a orar, darle gracias a Dios por esta clase. Padre, en nombre de Jesús, damos gracias por esta clase. Pedimos que tú nos bendigas y que podamos seguir avanzando en el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Amén. Así que entonces, bendiciones. Nos vemos Dios mediante el sábado que viene. Muy bien. Bendiciones. Chao.